¿qué presidente nos perdimos? Porque eso creo que también fue una frase de Valeria, o lo escuché yo sola. No, Lo no, leí yo lo sola. dice. Lo dijo Lo en dijo, algún lo dijo. momento, ¿no? Ah, sí, lo puso acá en el posteo. Lo escribe en el Twitter. Claro, claro. Bien. Sí. Se dieron cuenta que pareciera como una inversión de las cosas, ¿no? Es la vicepresidenta, de alguna manera, consolando o respaldando al candidato a presidente, ¿no? Se podría ver así si se quiere. Yo no sé hasta cuándo realmente la elección de Ripoll como candidata de fórmula va a seguir siendo un tema de análisis, de factura va, factura viene, cuándo va a quedar de alguna manera, atrás, ¿no? No sé qué piensan ustedes, porque después vamos a repasar algunos comentarios también de otros legisladores del Partido Nacional. En ese esquema todavía de pasarse responsabilidades o cuestionarse a la interna, pero que se hace público o que lo hacen público directamente. Pero ¿cuándo quedará ese tema saldado? ¿Qué pensás, Diego? Y bueno, no sé si se va a saldar, hay que ver cómo transcurre esta esperada autocrítica dentro del Partido Nacional. Esas carreras políticas a veces están meteóricas, de pasar quizás de ser un interlocutor más en el escenario a ser la candidata a la vicepresidencia. A veces son apuestas de todo o nada, ¿no? Puede salir muy bien y sería, ¿no?, algo realmente destacable. Puede salir muy mal y hay que ver, porque a veces el establishment puede tener la tentación de achacarle, ¿no?, de cargarle Encontrar los el fardo. chivos expiatorios, por supuesto. Claro, porque quizás es una figura sin espalda, digamos, sin espalda en términos sectoriales, orgánicos, porque incluso este mensaje da cuenta de eso. Es un mensaje muy personal. O sea, hay una mención a la militancia, pero básicamente es a Álvaro Delgado a quien se le reconoce y se le agradece. No es al Partido Nacional, a la coalición, aparece muy secundariamente. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué contención va a haber? ¿O qué recepción va a haber a una eventual carrera política de Valeria Ripoll después de este episodio dentro del Partido Nacional? Por lo pronto, ¿va a jugar algún rol en la elección departamental de Montevideo? Porque ella ya, digamos, tiene archivo en ese sentido de que tiene aspiraciones o que la Intendencia de Montevideo es algo que realmente le importa, lo dejó entrever y fue objeto de críticas también, porque se dijo, che, está yendo a la vicepresidencia, pero al mismo tiempo está diciendo que te interesa Montevideo. Trascendió que en la noche de la elección, en el búnker, hubo comentarios en tono de que ni sueñe con participar en la elección de Montevideo. Hay que ver. Creo que está en un momento bien complicado su carrera política. Y esta declaración por escrito creo que es inteligente desde el punto de vista que no se expone demasiado, pero tampoco queda en un silencio incómodo, ¿no? Es muy Dice inteligente. lo que tiene. Es muy inteligente, ¿no? Yo creo que sí. Cada palabra que bien, elige. que está bien. ¿Qué pensás, Pepe? Sí, estoy de acuerdo. Diego dio en el clavo en cuanto a la comunicación. En un momento donde, por ejemplo, dentro de los distintos sectores de la coalición hay como una mirada más introspectiva a nivel de sectores dentro de los propios partidos. Pasa con el Partido Colorado, con el Partido Nacional en general también. Lo que sucedió fue ese tono más personal, más hacia quien la termina eligiendo como candidata a la vicepresidencia. Yo creo que Ripoll efectivamente hizo un buen uso de esas palabras y fue muy cuidadosa. No sé qué va a pasar con su futuro político, lo desconozco realmente. Sí he tenido comentarios similares a los que planteaba Diego con respecto a la interna del Partido Nacional. ¿Hasta cuándo va a durar esta situación de autocrítica o de crítica hacia la figura de Ripoll? No lo sé, será hasta que los propios dirigentes así lo manejen. Fíjate lo que dijo Da Silva, el senador Da Silva, Sí. en Doble Clic. Hubiese sido menos traumático elegir a Raffo. Y también dijo que en realidad la No le echa la culpa a Ripoll, la responsabilidad era de quien había elegido a Ripoll. Fue un golpe por También manejó Da Silva. por aire a Delgado, Sí, o sí. directamente, Sí, más que por aire. sí, sí. ¿No? Sí, esto remite a otro debate posible que lo venimos haciendo también estos días, ¿no? Y es este análisis tan explícito o tan a la intemperie que está haciendo la coalición y en especial el Partido Nacional. Aunque también se sumó Fossati. Fossati cada tanto sigue hablando, ¿no? Y generando, no sé cuánto suma o cuánto resta, pero en los hechos
se sumó a las expresiones del senador, de hecho dijo estar de acuerdo, le pone, coincido, Raffo era la candidata, pero de no ser elegida no era necesario imponer a una mujer. La paridad hoy es una mentira. Llegan más los hombres, cocinan en asados, no es con una fórmula paritaria que se soluciona esta realidad. Siempre están los mismos, el tema es otro. Tiene un punto ahí, ¿no? Por acá. Yo creo que Ripoll, para empezar, se quedó sin escenario inmediato de actuación política, porque al no salir legisladora, y bueno, de cara a lo que se viene, veremos si participa o no y qué rol tiene en una elección departamental. Me parece que ella básicamente lo que hace es un agradecimiento a quien fue su mentor. De alguna manera, Álvaro Delgado fue quien la proyectó, la impulsó, la entusiasmó y la terminó colocando como compañera de fórmula. Obviamente que como responsable, como candidato, asume la responsabilidad. No, creo que es innegable, además, que fue una decisión de Delgado, ¿no? Más allá de con quién lo haya consultado. En su momento fue muy polémico, si fue Delgado, si fue el propio presidente, ¿no? Pero en definitiva el candidato elige. Si el candidato se dejó influenciar por Juan o por Pedro, en definitiva la responsabilidad la asume el candidato. Y creo que, bueno, Ripoll evidentemente vivió una experiencia para ella inédita y está de alguna manera agradeciendo, insisto, con quien, más allá de narrar cómo fue ese camino, agradeciéndole a Delgado ese papel. Y lo otro, a ver, la parte autocrítica, digamos, de por qué no se ganó, acá se suele tener la costumbre de decir, bueno, dejemos pasar un tiempo para encarar la autocrítica, y así yo he visto procesos similares donde bajo ese paraguas o bajo esa excusa al final la autocrítica no llega nunca. No llega nunca, sí. o llega ya a las Es una 1500, entre muy poquitos, pero diría que es algo bastante habitual en el sistema político. Por lo tanto, me parece que el tema va a seguir, porque además es muy prematuro todavía esa autocrítica. Hay cosas que en fin, todos los partidos, sobre todo los partidos integrantes de la coalición, tienen que hacerla, mucho más quienes tuvieron la responsabilidad de llegar al balotaje. Así que hasta tanto eso ocurra, yo creo que el nombre de Valeria Ripoll va a seguir estando en el tapete. Y por otro lado, lo que pone, o lo que escribe, mejor dicho, Da Silva y reafirma por ahí Fossati, ex fiscal Fossati, es, digamos, el manual, ¿no? El que pierde va segundo y no pasaba nada. Sí, claro, no toma ningún riesgo. Eso es claro. No fue esa la apuesta claramente que hizo Delgado, claramente. Apostó a otra cosa. Y voy a decir una cosa, y perdón, 30 segundos más. Si uno revisa bien los números de Montevideo, donde supuestamente Ripoll trabajó, no hubo caída de votos, o por el contrario, donde perdió digamos, de cara al balotaje, la coalición republicana fue en el interior. Claro. Ahí entra el tema del vaso lleno, medio vaso lleno, medio vaso vacío, porque la apuesta Ripoll en un momento era para crecer en el área metropolitana. Vos decís, bueno, quizás al mantener puede verse como un mérito, ¿no es cierto? Porque la pérdida vino del interior. Pero también está la crítica, me consta dentro del Partido Nacional, que tomamos este riesgo de incorporar a Ripoll para crecer en el área metropolitana y no fue ese el resultado, digamos, no fue efectivo en ese sentido. Pablo Casas. A ver, es fácil echarle la culpa a Ripoll o a la fórmula. Es la más cómoda. La más cómoda es esa. ¿Incidió o no incidió? ¿Cuánto incidió? Yo ya lo dije. Yo no creo que haya incidido demasiado la fórmula. Se habla de autocrítica, pero yo no he escuchado a ningún miembro de la coalición de los que públicamente han salido a la prensa decir la culpa la tuve yo, o yo hice tal o cual cosa. Porque ahí está la autocrítica. Yo lo que he escuchado es que le echan la culpa al otro. Se sienta un senador electo y le echa la culpa al otro. El otro le echa la culpa al otro. A ver, la coalición perdió por la sencilla razón de que se dieron 4 o 5 casos complejos de notoria publicidad, como es las horas extras en Artigas, que terminó gente procesada,
¿verdad? Y que se trató de minimizar por algunos actores, porque esa es la realidad. Hay que reconocer las cosas para poder seguir para adelante. Si no las reconoces, perdés. A ver si se entiende. Perdés. Cuando tuvimos el problema de Salto Grande, la cantidad de gente que se metió por la ventana de Salto Grande, que el presidente estaba desesperado para ver cómo los podía sacar, porque no tenía forma de poder sacarlo jurídicamente. Lo sacó y lo puso en otro lado. ¿eh? No, trataron de sacarlo como podían, pero ya lo discutimos, jurídicamente no los podía sacar. Pero si no lo El respaldo del reconoces, ISU sigue. si no lo Ese es el reconoces, punto. perdés. ¿Me entendés? Perdés. Al Frente Amplio le pasó lo mismo. Cuando vos dibujás un problema y le das vuelta y la acomodás por este costado y no lo reconoces y decís que no es tan así y que hay un bullying mediático y verso y fruta, perdés. Y es lo que pasó. ¿Está claro? Eso fue lo que sucedió. Y aún así, se perdió por 90.000 votos. 50.000 personas votaron para un lado o para el otro. Y aún así, yo creo que acá no es un tema de autocrítica y la autocrítica no se hace tampoco a la semana. Hay que sentarse y ver exactamente qué fue lo que pasó. Qué bueno, pero qué bueno para la fuerza política, no para el votante, porque vos ya perdiste. ¿Qué autocrítica te vas a hacer para el votante si no te votó? La autocrítica, la crítica ya la hizo el electorado cuando en la urna no puso tu voto y puso el otro. Claro. Vos podés hacer tu autocrítica para lo que quieras. Lo que hay que pensar, como bien lo hizo el Frente Amplio, es cómo se hace para comenzar a trabajar en una campaña siendo oposición, que tenés mucho más tiempo de trabajo, porque cuando sos gobierno tenés que gobernar y te explotan los problemas por todos los costados, entonces no tenés tiempo de hacer política como lo hace la oposición, que ¿cómo lo hizo? Muy inteligentemente Fernando Pereira, 2 años y medio antes de las elecciones, ¿qué dijo? El Frente te escucha. Y empezaron a hacer campaña. Y esa campaña sumó a los Pero efectos para. ¿Eso fue campaña o fue autocrítica Empezaron justamente? a ver. No, el Frente Amplio, entre las autocríticas que hizo fue la desconexión con la gente. Está muy bien. Llamarle a hacer política. Llamarle a hacer política, que fue muy inteligente. Teniendo el tiempo de ser oposición, lo puedes hacer. Si sos gobierno, no lo puedes hacer. Más con este gobierno que tuvo 3, 4 crisis complejas que también le sumieron mucho tiempo. Esa es la situación. La autocrítica es para adentro y para afuera tenés que comenzar a volver a trabajar para hacer campaña, siendo oposición, para ver si podemos lograr una el voto de la semana, gente. muchachos, les recuerdo. No, está bien, porque o sea, cuando escuchás la autocrítica, pará, que no hay autocrítica, pues se sienta uno que dice, el problema son de los funcionarios del EPS que no dan las jubilaciones. No, mi amigo, por favor, ¿se entiende? O que las aduanas controlan, Claro, los aduaneros a ver, controlaban. yo qué sé, ¿viste? Si vamos a hacer una autocrítica, vamos a hacerla en serio. Claro. Es muy compleja la pérdida, ¿no? Siempre. ¿no? Bueno, Siempre pero no te puede llevar, no te puede llevar a ese tipo de Perdés declaraciones. porque vos cometés errores, pero porque tu adversario también juega. Por Como en el supuesto fútbol, que ¿no? sí. Exacto. Por supuesto que sí. Los factores son múltiples. Pero tenés que. Sí, Pero, siempre. pero a ver, si en esto no sos sincero y te sacás la máscara, no ganas más. Vamos a entenderlo. Exactamente. Si acá no te sacás la máscara y decís, le erramos en esto, vamos a tratar de no errarla de vuelta y arrancás a hacer política faltando 2 años para las elecciones siendo oposición, no ganas más. Si le echás la culpa al otro, no ganas más. Total. Esa es la realidad. Sí. Si 2 barré más 2 o 4. Si barré bajo de la alfombra, Es así. es pan para hoy, hambre pero para mañana. Pasó en el 2019, pasó en el 2025. Y eso el Frente Amplio lo aprendió. Y por Claramente. supuesto que lo aprendió. Le costó al gobierno y lo aprendió. Y yo te digo, no Vamos a más de ver ahora acá esto, a mayo. ¿Eh? No más de acá a mayo. Por ejemplo, en esta línea, ¿no? Del reconocimiento, del desmarque, de lo que no le gustó a la gente, de señalar lo que está mal. ¿Qué van a hacer con los Caram? Valentina Dos Santos, por ejemplo. Bueno, ¿Qué se hace con eso? El está fuera, paquete. no está habilitada para comparecer con el Partido Nacional, ¿no? Pasa que por ahora no. ese Por es ahora un no. tema que debería resolverse fácil desde el punto de vista que ella no puede presentarse a la elección departamental bajo otro lema, porque ya concurrió a las elecciones bajo el lema Partido Nacional, y el Partido Nacional, entiendo, la expulsó de sus filas. Por lo Claro. tanto, dilema resuelto. No sé si la expulsó es el término, ¿no? Tengo mi duda. O la suspendió mientras están en ejecución de la Mientras esté condena. la condena en marcha, cuando Claro, y termina, la condena finaliza. ¿qué va a antes. pasar? Bueno, está bien. Entonces, Bueno, es eso es un una... tema No, abierto. pero ahí hay una oportunidad, por ejemplo, ¿no? Pero además- Yo recuerdo Claro, al candidato Álvaro Delgado, en su momento, decir que ella tenía una opinión, por ejemplo, sobre el tema de los Caram, pero que iba a esperar a que pasaran las elecciones para decirla. Yo creo que esa, si me pongo del lado del Partido Nacional, fue de las peores salidas de Álvaro Delgado, porque
vos estás disputando una elección a nivel nacional donde se juega la continuidad de la coalición, de todos los grupos políticos a los cuales vos representás y te entreverás, te pones a hacer moñas con una agenda departamental, donde ahí tenés que despejar de una y seguir adelante. Entonces, ahí es donde uno también, porque yo creo que lo que podemos consensuar de esta discusión que estamos teniendo, que Ripoll puede haber tenido problemas, puede ser criticable el hecho de haberla elegido, pero no, la coalición no perdió la elección por Valeria Ripoll. Está claro. Claramente. Creo que esto que se trae, por ejemplo, de las dudas y los rodeos y la falta de claridad de Álvaro Delgado para condenar lo que pasó en Artigas en su momento, es mucho más nocivo. Porque es un matafuego, un cortafuego, cortás Claro, el tema. Fíjate lo que pasó con Charles Carrera. También. Ya está, También. se cortó. Y la En ese vida sentido, sigue, y la- decía Topolansky, Y ¿te sigue. acuerdas? Y la vida sigue, No está Topolansky, sobre la claro. mesa el tema Y contigo. ni siquiera había condena ahí. No, pero por eso... Pero, a ver, Claro. pasó, Todavía no hay- el clásico está ejemplo en proceso. fue Sendí. ¿Sí? ¿Cuánto demoró el Frente De mala- Amplio? sí, sí. ¿Cuánto demoró el Frente Amplio y dejó el tema arriba de la mesa y se habló durante meses del tema Sendí? ¿No erosionó eso? Por supuesto. Claro, Sin duda. claro. Claro que erosiona. Pero vos ves que hay errores que cometen partidos políticos. Señalados por quienes le toca hacer Exactamente. oposición. Y cometés el mismo error de no cortar el tema y decir, ¿saben lo que? Es un desastre condenable y aplaudimos la justicia. Que es lo que pasó. Lo rechazamos profundamente. Punto. Se terminó. Sí. O por lo menos es. Pero digo, si no lo reconoces y le seguís dando y mareándolo, lo seguís arriba de la mesa y es peor. Y con este y otros temas más sucedió exactamente lo mismo que le pasó al Frente Amplio. Ahora igual, de todas maneras, ahora poco le importa a la coalición que suceda en Artigas, ¿no? Porque eso es un tema de los habitantes de Artigas. Lo Si que pasa la es que eligen, ahora, la dejan de elegir. de cara al futuro, Claro. de cara al futuro, estamos en una instancia completamente distinta. Totalmente. Ahora empiezan a jugar los temas departamentales. Y yo quiero ver qué pasa en esos departamentos, como el citado por Pablo, como Artigas. ¿Qué pasa si quienes hoy están en el candelero, digamos, en el foco de la crítica, tienen un fuerte respaldo popular? Y lo tienen. Y lo tienen. Y lo tienen, ¿no? Entonces digo, Y lo ¿qué tienen, pasa? lo tienen, Porque no es que lo tienen. Porque ¿qué pasa? Las realidades departamentales muchas veces no se ven, y mucho menos desde Montevideo. Y son completamente distintas las realidades. Y lo que por acá se puede ver, o desde acá se puede ver con una visión crítica, el habitante del departamento no lo ve tan así. Claro. Y por algo vota. Y bueno, hemos El episodio Carlos Moreira anduvo por ahí, ¿no? Pero hemos tenido múltiples ejemplos, ¿no? Sí, pero Bueno, son en escenarios el distintos caso al de que vos Moreira mencionabas. incluso no hubo condena tampoco, ¿no? No, fue ni siquiera, no sé si se llevó a tramitar a nivel judicial, quizás sí. tuvo que declarar, pero no hubo condena. Pero bueno, los audios estaban ahí. Pero ¿a qué voy con eso? Digo que relativiza la realidad departamental muchas veces lo que con más espectacularidad podemos observar desde Montevideo. Sí, sí. Sí, pero que está más relacionado a la elección nacional que a la Por departamental. supuesto. Son escenarios Quizás diferentes. dentro Porque del son Frente escenarios Amplio- Aparte, cómo se vota también en lo que es una elección nacional es un escenario totalmente distinto al de elegir intendente departamental. Claro, Es por eso totalmente digo, diferente. son situaciones completas, o sea, diferentes, realmente diferentes. Una cosa es una elección nacional, otra cosa son Claro. las elecciones La pregunta departamentales. que queda instalada, y es interesante, es si las elecciones de mayo le imponen a la coalición cierto rigor en términos de la autocrítica. Porque decía, ¿se puede postergar la autocrítica? ¿Cuánto? ¿Hay que hacerla antes de mayo? Yo creo que la van a postergar después de la elección departamental, claramente. Está bien. Porque hay episodios Claro. que están vinculados con algunos episodios departamentales. Pero aparte la autocrítica para el candidato a intendente o la candidata a intendente, digo, poco le importa. ¿Se entiende? Son 19 elecciones separadas. No, pero además la la autocrítica no te golpea. Lo que sucedió en Artigas no le golpea No. a Durazno. No, eso suponiendo que el votante departamental separa las aguas y dice, lo que pasó a nivel nacional no me importa, yo acá me pongo a elegir intendente. En general pasa eso. eso, Pero pasa también Pero es cierto... va a haber ¿pasa eso? coalición entre departamentos. Ojo, claro, ahí sí, eso es diferente, Es diferente. supone algo distinto, Bueno, ¿no? lo que pasa es que eso en la zona metropolitana. Poco. Montevideo Canelero yo creo que está más politizado Salto. a nivel nacional que departamental. Y en Salto, ¿no? Claro. Pero en Salto porque perdieron con el gobierno del Frente, con el Frente Amplio, porque nos unieron, porque la Exacto. sumatoria de los votos
daba más por supuesto que el actual intendente. Yo creo que esa es la lógica. Montevideo y Canelones es otra situación, ¿no? Ganar en Montevideo o en Canelones te da un respaldo a nivel nacional muchísimo más importante que ganar en los restantes 17. Lo cual es un mensaje raro también, porque, o sea, como que vos vas, como que se va hacia la coalición solamente cuando hay chance de perder. O sea, como que lo que se cree en el instrumento también es poco, ¿no? Es muy, justamente, instrumental. No es que creo en la coalición, entonces voy hacia la coalición como, ¿no? como un objetivo político, sino que recurro a la coalición cuando hay riesgo de que me ganen. Bueno, pero ahí No, estás no, instalando de nuevo algo bueno, que es... está bien. ¿Cuál es la Está génesis de perfecto, toda pero coalición? está bien, pero es más. En sus orígenes, la coalición de izquierda fue para ganar las elecciones. Bueno, pero y una sacar a cosa los es si partidos te unen tradicionales. los acuerdos o si te une el espanto de que te saquen del Primero poder. tenés que ganar y después Son te dos pones de cosas acuerdo. distintas. Pero pará, yo te digo más, hay departamentos donde no va a funcionar la coalición republicana como tal, porque no se instrumentó en tiempo y forma, donde están hablando de ir bajo el lema mayor y hacer una coalición de hecho. Invento, ¿no? Pero digo, en determinado departamento del Partido Nacional votar todo en el lema Partido Nacional, con distintas listas que son de... Dar por buena la hegemonía y Como para- Nosotros acumular ahí, no abrir otras listas, digamos, que puedan dividirla. Como pasó en Salto hace 5 años, digamos, ¿no? Es decir, que puedan abrirse otras opciones que le resten votos al candidato, digamos, con mayor posibilidades que no sea el Frente Amplio. Sí. Bien, vamos a dejar por ahora lo que tiene que ver con el escenario el actual gobierno y su autocrítica o los resultados del balotaje, y vamos a concentrarnos en los desafíos más de urgencia que tiene el gobierno electo, ¿no? Hay dos áreas interesantes, una tiene que ver con relaciones internacionales, comercio internacional, a partir de lo que fueron las reuniones con Lula, próximamente con Milei. Pero antes de eso, vuelve a estar sobre la mesa el diferendo, porque tampoco se le puede, no sé cómo llamarla en realidad, pero la falta de alineación, digamos, entre el ministro de Economía, señalado y designado ya por el gobierno electo, y el propio presidente electo. Otra vez, ¿con qué tema? Seguridad social. En concreto, con la edad, el tema de la edad para jubilarse. En un podcast, en una nota que le hiciera Javier de Aedo al ministro electo, el ministro de Economía, O'Donnell, hay una frase que se toma mucho, con un contexto que también hay que decirlo, pero la frase, si quiere ser titular, es la edad de 65 años para retirarse se mantiene. Claro, y eso se da de bruces con lo que viene una y otra vez repitiendo el presidente electo, ¿no? Y es el diálogo social para bajar la edad a los 60. En el medio hay un margen de puntos de contacto, por supuesto. O'Donnell plantea los 65, mantener los 65, pero abrir mucho más el espectro de las excepciones, ni siquiera solo a colectivos, sino a personas, ir al caso a caso de las personas que puedan jubilarse antes. Y como contrapartida, Orsi habla de los 60, pero del diálogo social. Claro, si se quiere, la disyuntiva está ahí, porque hay una frase de Orsi que da cuenta del clima tenso. Vuelve a repetir, el presidente soy yo, o el que manda soy yo. Esa frase nomás expone la diferencia interna y la tensión que hay, al menos en este tema, entre las distintas fuerzas y el respaldo que puede o no llegar a tener el ministro electo. Pero repasemos los audios, así no nos quedamos solo con esta forma de presentar el tema. Escuchemos bien lo que dice.